Aquí tenemos las que se llaman mecánicas o egipcias, que tienen esas características. El grupo que se visualiza sobre todo con la tipografía Rockwell, que es la madre de este grupo, y fijaos que tienen los remates cuadrangulares, las terminaciones totalmente horizontales. El eje de modulación puede ser homogéneo o semi-homogéneo, ya no tenemos el trazo contrastado, con lo cual ya no puede ser ni axial ni inclinado, sino que en este caso es homogéneo o semi-homogéneo, puede tener estos dos tipos de modulación, y sobre todo lo que le caracteriza es ese tipo de remates con tanto peso gráfico y que no tiene contraste el trazo. Otros ejemplos de este grupo son la Clarendon o la Caecilia. Fijaros que el aspecto que tiene es muy contundente, muy visual, y funciona muy bien para titulares, ¿no? Como en este caso este es otro ejemplo. Son tipografías con mucho peso y que funcionan muy bien para titulares. También se podían poner para textos corridos, pero dependiendo de qué textos, si son muy largos, yo no los recomiendo. Aquí tenemos el caso de una tipografía mecánica, pero con un peso más light. Esta es la Clarendon. Fijaos la contundencia gráfica que tiene estas tipografías. Pues para titulares, para cuerpos grandes, funciona muy bien. Luego tenemos el siguiente grupo, que son las llamadas romanas contemporáneas. Este grupo es el que yo he añadido a la clasificación que hace Maximilian Box. Son tipografías más actuales, más contemporáneas. Un ejemplo es la Periódico Text de Eduardo Manso, o la Escolar de Type Together, o la Neuschwitz de Gerard Unger, de Linotype. Fijaros las características de este grupo. Tienen remates rectilíneos, tienen poco contraste del trazo, un poco como las humanistas. En algunos casos tienen modulación inclinada, como las humanistas. Tienen aspectos muy de las humanistas. Fijaros esos remates, esos detalles muy simplificados, un poco parecidos al trazo de la pluma. Y lo que pasa es que tienen esos remates más rectilíneos, no suelen tener remates clásicos, ¿vale? Son tipografías con un aspecto muy moderno. Fijaros que tienen los descendentes también muy cortos, y se utilizan, se están haciendo ese tipo de grupo. Es muy útil, muy utilizado en periódicos o en revistas. Vemos algún ejemplo aquí en el texto, que es pequeño, pero ese texto está con ese tipo de tipografía, o en páginas web también, porque son tipografías muy actuales que funcionan muy bien también para pantalla. En conclusiones, un poco este es el espectro visual que podríais agrupar, en los que se podrían agrupar las tipografías que existen con serifa. Tenemos las humanistas por un lado. Acordaros que las humanistas tienen eje de modulación inclinado, que recuerdan un poco, son las iniciales, las que se empezaron a trabajar, las primeras que se empezaron a trabajar en plomo, con lo cual siempre recuerdan un poco al trazo de la caligrafía humana, ¿no? Por eso tiene esa modulación inclinada. Después hay una transición, que aparecen las transicionales, que es un poco un intento de mejora de la impresión. Ya se estilizan un poco más las tipos, se busca más el contraste para que la impresión se vea mejor. Luego aparecen las romanas modernas, con la intención histórica de buscar una nueva tipografía de forma para llamar más la atención, con la aparición de la publicidad, para buscar esos titulares más impactantes. Igual que las egipcias y mecánicas, también es intento buscar unas formas peculiares, con otra personalidad, con otro tono. Y por último, las contemporáneas, que son tipografías más actuales, que tienen esta característica y esta forma tan peculiar. En la siguiente clase vamos a ver las tipografías sans serif y vamos a ver las formas que también existen en este grupo.